Eh, yo había, creo que, pensado en una pregunta más que en respuestas, ¿no? Como que lo más interesante es plantear preguntas. Es lo más difícil, además, plantear preguntas. Se cuesta más. Espartano pasó. Y en cuanto a la última experiencia, porque básicamente estamos en el mismo espacio, ¿no? En el mismo contexto en el cual hemos estado trabajando la última parte de estado de encuentro verano 2018, moda 2018. Quería como tratar de preguntar cuál es, o sea, qué es lo que puede un cuerpo, ya no sería la pregunta, sino quizás qué es lo que está haciendo el cuerpo, ¿no? O qué es lo que pretende hacer el cuerpo. Porque qué es lo que puede un cuerpo todavía no está muy lejos, quizás. Tendríamos que hacer unas preguntas anteriores. ¿Qué es lo que pretende hacer un cuerpo allí? Claro, el puede es el potencial que tiene, las posibilidades hasta donde puedes ejercer presión en un cuerpo. Sin embargo, lo que quiere el ser humano hacer con ese cuerpo es el asunto. Sí, El mar, sí. por ahí no te tienes que ir. El Sí, agua, es el mar. mucha agua, ¿eh? Mucha Pero agua. está bien lejos, ¿eh? Hola. Hola. Ya nos conquistó con el Lola, ¿no? Hola. Hola. Dentro. Se acerca todavía. Hola. Sí, tú, ¿no? Toma. Chancho, ¿no? Chancho. Pero puede quedar por lo del cuerpo, ¿no? Sí, sí, es lo que Justo. quiere. Es lo que quiere. No, pero con lo que estábamos, lo Claro, estabas claro, hablando claro. tú del cuerpo. Sí, sí, sí. Eh, a mí hay dos cosas que es importantísimo saber, y tomando el ejemplo del pequeño, es hasta dónde yo puedo fluir, o sea, hasta dónde mi capacidad de, de divagar en el sentido de ponerme al servicio de una pulsión, al servicio de una intuición, al servicio de un instinto también. ¿Hasta dónde va esa, hasta dónde nosotros mismos nos cortamos, ¿no? Mm. ¿Cuáles son aquellos factores que, por ejemplo, al pequeño no le impiden pues caminar? Esto es un mundo, o sea, puede entrar aquí, irse para allá, subir, bajar. Claro, él sabe que en algún momento alguien lo va. Yo no sé en qué medida él ya es consciente también de que tiene protección, de que tiene una salvaguarda, ¿no? Pero tiene ese poder. O sea, su mínima ley es la ley de su protector, o su madre, o su padre, o quien le cuide en ese momento de edad que tiene. Sin embargo, cuando crecemos, nuestro cuerpo empieza a limitarse cada vez más. Es más, ya nos podemos proteger solos, pero igual nos limitamos más. Por ejemplo, en ese divagar, en ese tener que andar, en ese irse sin ningún motivo. Y ese como irse sin ningún motivo es mucho de la actividad que yo veo que en este último mes hemos estado como arrastrando en
en la manera más más estado de encuentro posible, en el sentido de arrastrar, de coger, de incluso estar a ese nivel como del precipicio, ¿no? Estamos acercándonos rastreramente al vacío, ¿no? Porque, valga la redundancia, muchas de las acciones de la actividad, y hay también una pregunta entre movimiento expresivo o acción expresiva. ¿Son acciones expresivas o son movimientos expresivos? ¿Tratamos de expresar con el material o el material es una acción expresiva de nosotros? Entonces yo me arrastro ahí con esa en las preguntas. Quisiera como un poco revolcarnos también un poco en las preguntas con la intención de poder un poco de parte del archivo y parte de todo lo que estamos haciendo, nuestro propio copy-paste de nosotros mismos, ¿no? Cortar, pegar. Y es curioso también que el espacio tiene muchos cuerpos que tienen una acción distinta a la nuestra, porque casi siempre están en reposo, en contraste con la... ¿Están grabando? No sería por unas tomas. Estoy vendiendo. Hoy día mismo las he preparado. He llevado los ingredientes. No, gracias. No, gracias, ahora no. Cuídense. Chao. Justo la dinámica. Cada vez que ¿no? tú quieres hablar, Sí. y interviene lo que puede un cuerpo, ¿no? Intervenir. Y ahí viene una MS. Y así va. Hola. Ya lo vas editando. Ya se va a llevar tu celular. No. Ya iba a explorar por allá. Quiero decir. Ya, los cuerpos. Ahorita, acordándome de la única intervención en todo este tiempo que hemos estado, alguien que ha querido accionar con nosotros fue Mario. Veía de que era como cuando cotidianamente habla él. Cuando habla, él cita a un autor, después cita, lo hilvana, pero todo su discurso al final no es con sus palabras, sino en base a citas. Porque él quiere llegar a fundamentar algo y le ayuda más lo que tiene en su mente, y que su mente, como ha absorbido tanto de eso, puede llegar a construir de esa idea a partir de citas. Y las acciones que tenía era una cita de lo que nosotros estamos haciendo. Era casi la misma dinámica que él tiene como cuando habla con nosotros. Si dejamos de lado lo que estamos haciendo, la práctica, y lo vemos como una extensión de su lenguaje hablado al lenguaje de sus acciones, viene a ser lo mismo. No está siendo otra persona, es él. Y los cuerpos que están al fondo, casi siempre sentados en reposo o echados, conversando entre ellos, también están diciendo algo. Y es algo íntimo, es algo cerrado, es algo... y hay muchos cuerpos alrededor nuestro, en el contexto, que están siendo parte de todo este accionar que está sucediendo en esta media hora que nosotros estamos accionando, ¿no? con el material. No sé si es que tenga que ver con el movimiento, porque un cuerpo en reposo con una energía no cumple para hacer un movimiento, pero sí está teniendo una acción, el cuerpo, que no necesariamente es de movilizar. Sin embargo, sí está transmitiendo, está proyectando, tiene un calor que se mete, no solamente formal. Y ahí es donde conviene o no limitar en una pregunta, o más bien es un contexto como el GRAS que tenemos ahí. A partir de ahí vamos poniendo más preguntas, adicionando, poniendo apéndices que pueden ayudar quizás a que esta pregunta no se convierta en una pregunta, sino quizás en una especie de escenografía o un paisaje que nos permita poder entrar y salir
como con la relación al cuerpo, pero que nos permita poder descubrir en el camino ciertas cosas como lo que descubrimos con Mario. Quizás no necesariamente todo responde a una especie de similitud entre lo que se percibe en el caso de nuestro amigo Mario o de los otros cuerpos que se perciben en el archivo. La similitud entre la manera de ser, o sea, la manera de comunicarse, por ejemplo, verbalmente, y la manera de activar con estado de encuentro. Quizás en algunos casos quizás no funciona totalmente en el caso nuestro. O sea, nosotros sí podemos ya un poco variar nuestras maneras de activarnos, quiero decir. Es decir, que podemos como intensificar mi actividad, pero tomando la referencia tuya, por ejemplo, o incluso tú tomando mis referencias a nivel físico, a nivel de tratamiento del material, a nivel de la pulsión, del espacio, ¿no? Por el hecho de que somos de dos disciplinas distintas de alguna manera, pero en el caso nuestro entonces se crea una especie de complicidad que cuando entra un tercero lo que hace es un poco ponerse en una situación de voy a tratar de citarlo a él, citarlo al otro, y en ese tratar de integrarse al juego, permite ver a la persona, se permite ver a él. Y eso es lo interesante, porque es como nosotros planteamos la trampa y la persona al final quiere decir, ok, yo voy a hacer la misma trampa que ellos. En el momento de pisarla y tratar de querer jugar de esa manera, se atraviesa su persona y sale algo de él, de ella, que ya hemos visto también en otros casos. ¿A qué va esto? Es que el proceso de actividad, otra vez con las preguntas antes del movimiento expresivo, de la acción expresiva, están como íntimamente ligadas a nuestra memoria de los actos, la memoria de los movimientos, a la carga muscular también, que también es una memoria, que también es un archivo físico, y a lo anímico, el anímico, que es lo que llevamos como integrado quizás, ¿no? O sea, a mí me llama como mucho la atención esas posibilidades de tratar de permitir que se pueda atravesar una persona en nuestras personas y cambiar el paradigma del trabajo en sí. Porque cuando hacemos el trabajo los dos es como una cosa. Cuando viene alguien más es ya. Incluso cuando alguien nos mira, ya es otra cosa. Como en la última sesión. Incluso vi el último vídeo, se puede como percibir que hay otra mirada, ¿no? Hay otra tensión incluso, ¿no? Entonces creo que se hace muy interesante el grado de posibilidad del trabajo. O sea, el grado de posibilidad dentro de toda esta especie de divagación, dentro de esta especie de no sentido, o de un sentido mínimo, o sea, porque hacer una soga y agarrar un plástico y dar vueltas, o tratar de latiguear, o de mover una sábana, son pequeños sentidos, o sea, sí son sentidos, pero mínimos sentidos, mínimos pequeños objetivos, ¿eh? Objetivos, pero que no se... objetivos que no se
planifican de antemano entre los dos, sino que en ese divagar, en esa especie de dificultad o de pérdida del sistema motor casi, ¿no? Porque no sabes cómo agarrarlo, ¿no? Camina, ¿no? Esa especie de lasitud también, ¿no? Porque no hay una tensión, no hay que buscar directamente la atención del objeto o la atención sobre el objeto para hallar la forma o para hallar, sino más bien dentro de toda esa posibilidad laxa, ¿no? Desinteresada a veces incluso, se puede también llegar a obtener pequeños vestigios de un comportamiento, y donde se puede por lo menos percibir que una persona existe con el otro. O sea, ahí suena un poco, ¿no? Religioso quizás, pero existimos con el otro en ese pequeño momento. Quizás en la vida cotidiana no, cada uno tiene una vida, cada uno tiene un tipo de relaciones, pero en ese momento sí, se da un tipo de afinación, ¿no? Que cuando viene un tercero, al tratar de afinarse con algo que no quizás ha tomado en cuenta, se desafina, por decirlo, o sea, en el sentido de que se sale de sus líneas, de sus tensiones, y aparece la persona, un poco la persona de él, ¿no? La carga de él, sobre todo, la carga anímica de él, ¿no? Ahora, trato de recordar que estaba hablando una cosa de memoria, otra cosa de archivo en el cuerpo, de ánimo, ¿no? Del mundo anímico. Y una de las cosas que también preguntaría es hasta qué punto la fantasía de cada uno, en el sentido que un poco lo hemos estado describiendo en los textos, la fantasía o el fantasma, ¿no? De la imagen del otro nos cautiva o nos acecha, ¿no? O nos repele o nos atrae, ¿no? Y eso como cuando cada uno hace una frase, ¿no? Porque al final lo que estamos también es en una especie de carrusel de fantasmas, estados de encuentro, porque desde que hemos comenzado en la práctica desde Visage o desde el Pacífico hay una especie de fantasmagoría de nosotros mismos, ¿no? De acciones, de personas, de materiales, ¿no? Materiales que vuelven, el tronco vuelve, ¿no? O sea, un fantasma que otra vez aparece, ¿no? Un reencuentro con un material que fue el inicio del trabajo que hacíamos en la Pacífico, con algunas fijaciones también de cada uno, ¿no? Y también con la otra pregunta sería la fantasía, y el otro es el contexto, ¿no? ¿Dónde lo estamos haciendo, ¿no? Ahora. ¿Cómo influye eso, o cómo cambia, o cómo determina también lo que es todo lo que he dicho antes, o sea, todo tipo de relación, todo este tipo de existir entre los dos? De hecho, el uso de ciertos materiales o acciones que se vuelven a hacer no es una copia de lo hecho anteriormente o del elemento manipulado anteriormente o ejecutado de cierta forma, sino más bien es una nueva forma de hacer, es como una reinterpretación de algo ya hecho. En ese sentido, funciona casi como un nuevo aprendizaje hacia algo. El hecho de mover el elemento circularmente no es el mismo, porque no es el mismo peso, no es el mismo contexto, no es la misma energía. Podría parecer que podría salir lo mismo, sin embargo no, suceden otras cosas, nos llevan a otras cosas. La memoria podría funcionar como quizás una acción aprendida, un aprendizaje del material, sin embargo no sirve mucho, porque si es que se vuelve a hacer con el material parecido, pero con otro peso, en otro contexto y con otra energía,
ya viene a ser otra cosa. Lo aprendido ya no es tanto útil. Pero sí, quizás como primera imagen. Uno ve la frase del otro y quizás te despierta algo. Quizás esa acción pueda fusionarse con una memoria de algo parecido que sucedió y me vino nuevamente una motivación hacia él. Y se convierte casi como una especie de creación de escenario interno que puede motivar hacia una nueva acción que en el momento lo descubrimos, ¿no? En el momento que estamos haciendo. Recuerdo último que estaba con la soga y me puse a anudar, lo tiré y sentí un peso que me jaló, como si fuera otra persona. Y esa misma sensación del peso me hizo acordar a ese momento que estuvimos con la tela, entonces quise hacer lo mismo. Pero ese movimiento no era lo mismo porque ya no había la atención del otro. Había un peso, pero no había una atención. Y eso me provocó otra acción. Mi imaginario funciona de esa manera. Con el material, con las acciones y con el evocar imágenes anteriores para poder motivarme a algo en ese instante, ¿no? La motivación creo que tiene como dos disparos a la vez, ¿no? O sea, un disparo que es la energía provocada por la primera frase, que puede ser desde una energía muy tenue, muy reposada, o puede ser una tela que se expone nada más, hasta ¿no? lanzar algo, ¿no? Lanzar el tronco, lanzar el plástico. Esa es una motivación que tiene que ver con la energía del otro, ¿no? Con las ganas de, ¿no? Con las ganas de encontrar esa... Cuando ves a alguien que está corriendo y automáticamente se despierta en el cuerpo que algo también te urge a pensar por qué corre, pero también podrías correr tú en ese momento. Entonces hay una cuestión psicosomática literalmente, ¿no? que acude en primer momento cuando aparece aquel cuerpo en aquella actividad con aquel material. Y luego está la bendita voluntad, ¿no? del deseo de articular algo de composición, ¿no? O de descomposición. La maldita porque es como una especie de ambición, ¿no? De ambición de captar el momento, captarte a ti, captar el material, captar todo, ¿no? Para yo hacer la figura o ¿no? Y es ahí donde se hace ¿no? un poco el freno, ¿no? Como diría Meyerhold, el tormus, ¿no? Es donde se concentra la energía antes de acabar, pero no es el final, sino como se frena antes de accionar, ¿no? De venir la siguiente acción. Pero ese frenar es un observar en realidad, ¿no? Es como acumular de energía. Y eso le posibilita una especie de reciclaje literal, ¿no? De nosotros y el material, tal cual, porque además es un material reciclado. Lo cual no nos pone en la situación del aburrimiento. Porque si los dos estuviéramos aburridos, lo notaríamos ya de inmediato, ¿no? Quizás es aburrido verlos. Luego, incluso para nosotros, tal vez. Para la mayoría, seguramente. Pero el momento del estar, de ese existir común, de esa especie de empatía, ¿no? O de intropersonalización, ¿no? Es inquietante, genera como una... Pero por lo que te digo, por la energía, por la voluntad mermada, ¿no? De destituir a la voluntad en cierta medida y aplicar más que una voluntad, una especie de apetencia por estar, ¿no? Más que yo tengo la voluntad de estar allí contigo, es más, me apetece, o sea, es como una especie de afecto, ¿sí? O sea,
más sí, cercano a, a lo afectivo, ¿no? ¿Hasta qué punto Mario no entró en esa afectividad? Pero al no entrar en esa afectividad no es que es un error, no es que está mal, no es que no nos entiende o él no sabe jugar o no sabe componer o cualquier idiotez. Tiene nada que ver con eso, tiene que ver con al no tener esa afectividad que ya nosotros hemos desarrollado, se evidencia su persona, se evidencia la condición previa a la afectividad, es decir, la persona. Y la persona es infinitamente posible, infinitamente llena de posibilidades. Y ahí la pregunta de qué podría, ¿no?, pretender ese cuerpo, ¿no? ¿Qué podría pretender, hacia dónde podría afectarse o afectar ese cuerpo, ¿no? Y eso es como muy muy singular en la manera de que la relación de la gente se da, ¿no? O sea, estamos viendo a la gente en el entrenamiento, están copiando un ejercicio, pero es la energía de cada uno de ellos lo que les permite, a la par de, obviamente, del instructor, seguir el entrenamiento. Obviamente, claro, el afecto que yo veo ahí está dedicado a sí mismos. Esa es la gran diferencia. Que en un entrenamiento de este tipo espartano, de este tipo de training, ¿no?, a todo campo, es yo quiero desarrollar mi organismo, ¿no?, salir de mi cueva, ¿no?, de mí, ¿no? Me importa poco si el otro no lo va a lograr. Yo estoy en entrenamiento para mí, ¿no? Lo que estoy compartiendo es solo una especie de ficción grupal, ¿no? De verla al otro cómo produce o cómo reproduce el trabajo físico, la calistenia, que le puedo decir a eso, ¿no? Es cuando yo corro es igual, o sea, mi proceso es muy para mí, o sea, ahí no contribuyo con el parque o con la señora o con la energía de la atmósfera o de mi, ¿no? Es mi especie de afectividad con mis músculos, para mi sistema nervioso, para el corazón, para el sudor, ¿no?, para la endorfina, ¿no? Por el contrario, nuestro trabajo es como un afecto compartido, una existencia también de energía también, de mímesis también, pero creo sobre todo de una pasividad que no requiere un esfuerzo en el otro. O sea, yo no te presiono para que tú manifiestes tal o cual movimiento, tal cual acción, cual actividad expresiva, lo que sea, sino más bien en lo pasivo es donde, en esa especie de divagar pasivo, donde se puede encontrar algo para nosotros, inquietante. Sí. Ahora, eso lo hace como una especie de soledad común, que alguna vez lo he dicho también, sí. Una especie de soledad compartida, ¿no? Porque dices, claro, pero ¿a quién más puede interesarle más allá de ustedes eso inquietante, eso, ¿no? A mí no me importa que ustedes no estén aburridos, pero yo sí que me interesa eso, ¿no? Y en ese sentido, el archivo no es para presentarlo a la gente, el archivo es para nosotros mismos otra vez, ¿no? Incluso, quizás esto podría ser más para que vean que podemos hablar, o, ¿no?, que no son mudos, o que se han cortado la lengua, ¿no? Porque en ningún momento en los videos se ve que hablamos, ¿no? Se ve muy poco. Hay una especie de sí, eso también es cierto, de pánico verbal, ¿no? Quizás, de pánico al sonido, de nuestro, pero que tampoco es tan cierto, porque es una circunstancia nada más que quizás está relacionado con el hecho de que tú no cantas mucho y, ¿no?, y que yo también no quiero hablar porque voy a hablar demasiado, ¿no? Y además lo verbal me lleva muy rápidamente a lo actoral, a lo verbal, a lo representativo, ¿no? Que ya son cuestiones que podrían ser realmente inoperantes dentro de lo que hacemos, ¿no? La representación, ¿no? La performance, ¿no? Si no, son cosas de actividad, son cosas de
de existencia por elementos, por el cuerpo, por la energía, ¿no? Que más es entender, claro, entender un fenómeno ahí entre los dos que podría ser interesante para que alguien ingrese y quiera un poco tratar de tener una especie de sampler, ¿no? de Ahora, quiénes somos, ¿no? Esto que me pongo a pensar de la integración de la afectividad del que intenta sumergirse en esto que estamos haciendo nosotros. Obviamente tiene que ser por voluntad. Es casi como vivir en una sociedad, en una cuadra, en una manzana, y que si no me importa lo que sucede en la esquina de mi casa, obviamente es como si no viviera ahí. Si yo tengo la voluntad de entrar en esta relación con todas las personas de la misma cuadra, es casi la misma integración afectiva que lo que podría suceder dentro de estado de encuentro. Pero para eso tiene que haber una voluntad. Porque si no, lo que funciona es casi como una demostración de mi propio afecto hacia mí mismo. O sea, qué tanto puedo yo, qué tanto lo puedo demostrar, qué tanto puedo retraerme, qué tanto puedo expresar. Pero no es el vínculo, no está la contribución ligada ahí, porque justamente el afecto no está entre yo y el otro, sino solamente está entre yo y yo. Y ese es como que ya no nos compete mucho, porque ya tendría que venir con voluntad. O sea, la voluntad de nosotros quedarnos de todas las etapas que hemos pasado hasta esta, en la que nos hemos convertido en imán, donde se necesita del otro para poder funcionar en la práctica de estado de encuentro. Se ha dado simplemente porque hay una afinidad hacia algo. Se dio. Los demás quizás tendían otros intereses, y ahí donde lo que también sucede, la afectividad más esto intelectual que quiere, que tiene una pretensión, es lo que hace quizás de que sea difícil de integrarse. Y ahí la afectividad ya tiene un objetivo muy claro. ¿Qué parte de mí estoy dispuesto a dar? ¿Qué parte de mí estoy dispuesto a retener? Porque yo quiero esa parte solamente para mí. Y es obvio, cuando nosotros hacemos las frases, o por lo menos yo creo que en esta etapa, no sé si antes, pero en esta etapa yo no lo estoy haciendo únicamente para mí, estamos haciendo para nosotros. Ahora, los que tienen que entrar, tienen que obligarse a pensar, a ponerse ese chip, obviamente es un shock. Y involucra muchas cosas más que solamente la voluntad, la afectividad y otras cosas, ¿no? Cuando yo hablaba de voluntad, me refería específicamente a que sí existe una voluntad cultural, o sea, la voluntad, por ejemplo, de estar aquí, ¿no? Es una voluntad, esto no es porque te quiera, ¿no? O sea, esto es porque hay una voluntad de venir, de grabar, hay una voluntad de tomar el carro, venir, ¿no? Encontrarnos en un punto. O sea, todo lo que está relacionado con la especie de cívica del asunto de estar, de quedar, del compromiso, ¿no? Ahí la voluntad está totalmente injerta e inmersa, ¿no? Sin embargo, cuando yo me refería a la práctica en sí, yo no tengo voluntad de verte. Estoy como, podría decir, en el término más metafísico, decir, estoy abierto hacia lo que se propone. Estoy abierto y esa apertura me tiene que apetecer, me tiene que gustar. Y por eso estoy, pero ahí no hay una voluntad, quiero decir. Me refiero a eso. Voluntad es todo lo anterior, que tiene que ver con somos amigos, me preocupo por tu salud, no quiero ir a verte, ¿no? Te llamo, quedamos, se hace un evento, se hace el registro. La voluntad tiene que ver con todos los mecanismos, ¿no? Con los dispositivos que rodean a nuestro comportamiento, ¿no?
hacia el otro, hacia la comunidad, como tú decías. Pero en el momento de la práctica es más una apetencia, ¿no? Para mí, ¿no? Es una apetencia, es un grado de placer, tanto así que se multiplica cuando es energético, cuando se logra una imagen, cuando logras agarrar un loop de energía, ¿no? Y que eso endorfínicamente pues te da un subidón, o luego ves que empiezas dentro de la torpeza de la actividad, no encuentras nada y te pierdes, ¿no? Y lo dejas y hay muchos videos donde es bacán cuando tú sales. Yo salgo y no miro a veces, pero tú sí sales y tú miras más lo que vas dejando. Y sí, ahí hay una especie de afectividad, y una afectividad con también la práctica de uno mismo. O sea, sí, nunca vamos a dejar de ser nosotros los primeros en regocijarnos en nosotros mismos, en cada uno de nosotros, y después observar cómo podríamos regocijarnos en los dos. Ahora, no hay que negar tampoco que sí también se demuestra. También se demuestra. Claro. Se demuestra que tú tienes un manejo de ciertas cosas, ¿no? De lo plástico. Se demuestra que yo tengo una energía por ahí, ¿no? De más de clown, que sale la parte como actoral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que llevamos cada uno ya integrado por el equipamiento cultural, académico, ¿no? Que nos ha formado, ¿no? Que nos sigue formando incluso, ¿no? Entonces, me parece que la voluntad y cuando digo disminuir la voluntad es que si yo actuaría si yo observaría con voluntad, entonces quisiera crear, quisiera lo que siempre te he dicho, hacer la pieza, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, por ejemplo, del teatro. Entonces el arbolito, ahí ¿no? Podemos poner una música, ¿no? Y ahí ya está ejerciendo una voluntad, ¿no? De la creación. Pero nuestro no es un acto creativo. Es una actividad de relación que le estamos tratando de ubicar el nombre. Un poco todas estas conversas es para tratar por dónde se imbrica con algo, ¿no? Con dónde agarramos el enchufe, dónde conectamos el cable que no tiene dónde ir, ¿no? Pero intuyo que va por ese tipo de relación, va por ese tipo con la cuestión de la empatía, con la cuestión del entendimiento, ¿no? Algo básico, ¿no? De seres humanos, ¿no? Algo muy básico. Porque nos hemos vuelto a actores de voluntad ante una ley, ante una normativa, ante una especie de disposición casi policial, que se aplica incluso al campo académico, ¿no? Como lo que acabamos de vivir ayer yo, cuando hemos tenido ese pequeño impasse, ¿no? de tener que hacer demostraciones, y ahí sí, de legalización, ¿para qué? Para que haya voluntad ¿no? De dar un dinero, de recibir otro dinero, ¿no? De las ayudas, de las becas y todo eso. Ahí sí hay una especie de poder y voluntad total. Pero el nuestro es muy básico. Eso básico, ¿a dónde va? O sea, ahí es la cuestión. Ahí es el clic, el kit, el clic, ¿no? Y el quit, ¿no? Y el Nesquik. Porque todavía no hay una especie de, sobre todo en una sociedad que busca la organización, el progreso, ¿no? Donde se dice que aquí vivimos en un caos, entonces que todo está hecho una porquería, ¿no? Una sociedad donde todos, pero es una sociedad exacerbada por la interpretación. Todos interpretan a todos. Y el que interpreta al que interpreta, ¿quién es aquel que interpreta al que interpreta lo que ya han interpretado otros? O sea, y es una especie de círculo de infinito. Entonces ahí me parece que sí, estado de encuentro podría ser como una especie de momento, ok, ¿no? Agarra tus caballos, salte de ahí, ¿no? Y prueba algo, pues,
no sé, algo que podría quizás decir, ok, esto no es lo mío, pero estás reduciéndote a algo, ¿no? Tiene que haber una reducción en ese momento, una especie de paréntesis, ¿no? de tu estar, de la conciencia de estar, ¿no? Que puede sonar budista, pero sí, hay una conciencia de estar en el momento. Y ahí Mario también, una de sus trazas es no estar mucho en el momento, sino tratar de estar en muchas cosas a la vez. Hubo un momento que agarraba la pita y salía por acá y le salía una cola. Y yo lo alucinaba ya con voluntad, como un ser que le salía por todos lados cosas, ¿no? La boca, los ojos le salía por aquí, ¿no? O sea, lo vi así, ¿no? Porque como que nunca lo vi que se quedó ahí en algo así, ¿no? Bueno, es que tratar de todo, ¿no? Pues es que, y sí, o sea, creo que ya es un ejercicio de atención nuestro de estar ahí. Eso, por ejemplo, de principio es casi incluso terapéutico, ¿no? Tú mismo lo sabes, que trabajas en un ambiente donde todo es, ¿no? Las imágenes que pasan y vuelan y otras más y otras más. No te quedas en el detalle, la manito, ¿no? No quieren que trabajes la manito, ¿no? De lo que se haga, sino que se vea lo grosso y lo grosso claro, ¿no? Sin ambigüedad. ¿Qué hora es? Lo corto y lo vuelvo a poner. Quizás se había cortado, pero... ¿Ya se había cortado? No, faltaba un minuto para que se corte. Pero mejor, ¿no? Ya hacemos la última toma, quizás, ¿no? Sí. Porque ¿qué? Van 40 ya. ¿No? Sí, pues ya. Una horita ya. Para clavarlo, ¿no? ¿Qué hora es? Clavarlo. ¿8:40 me dijiste? Las 9. A las 9 ya. 9 y 2. Ya, para mí tomar algo, ¿no? Ya, vamos. Continuará. Continúa. Aquí, no ponen los puntitos. Aquí. Y se va. Bueno, así para atrás, ¿no? Fácil, ¿no? Yo lo haría, quería una colchoneta, me habría alguien ahí esperando, ¿no? Bueno, todo esto con el ánimo de preguntarnos, ¿no? De qué es, como diciendo, ¿y qué has hecho en el verano? ¿No? Bueno, he estado haciendo eso. Algunos se han ido de vacaciones, Sí. Bueno, a ti te ha agarrado una situación, ¿no? otros se fueron de pirata. Sí. Del sistema nervioso, básicamente, ¿no? Ahora, sin duda es un proceso, ¿no? Eso tampoco no está negado. Es un proceso que tiene afinidad con los procesos de creación, con los procesos artísticos. Está ligado. Está Claro, ligado, no no se lo puede, podemos sacar sí. porque como que hubiéramos, como si fuéramos, no sé, estuviéramos haciendo un entrenamiento espartano, pero hemos hecho fútbol o Claro. hemos hecho básquet, entonces va a filtrarse, ¿no? Sí. O sea, no estamos emparentados de alguna manera con los procesos artísticos, pero no específicamente somos un proceso artístico. No es proceso de creación hacia. Sí, yo creo que es hacia un la proceso creación. de activar creatividad, Claro. creación, ¿no? De activar una especie de creación común, de existencia común, ¿no? De existencia común y como nuestra existencia está vinculada con el quehacer. Sí, sí. Yo hice un ejercicio malísimo de tratar de... Lo que pasa es que los asuntos de la vida, los asuntos de los conflictos, en general, y normalmente cuando uno fracasa en los asuntos de la vida, y lo primero que te pueden decir es que no tenías objetivos claros. Y tienen toda la razón en muchos de los casos. Cuando
tienes planificado lo que vas a hacer, lo que vas a conseguir. Por ejemplo, para el asunto de los amores, es como tiene que estar clarísimo. Si no hay objetivos, ¿a dónde vamos? ¿No? Entonces traté de hacer el ejercicio de cómo se podría transponer esto a la vida, o sea, como una vida una vida como estado de encuentro, donde no sé qué pasa con el material, ¿no? Es riesgoso, es como estar ahí ahora, ¿no? O sea, poder caminar más allá, no sé si se podría, pero se tiene que tomar tienes que despertar unos sentidos brutales para poder afrontar eso. Y en ese sentido, se hace como necesario, me parece, un poco para ir en contra de ese concepto del no objetivo, del no telos, ¿no? No me dirijo hacia nada, ¿no? Abrir totalmente los sentidos, ¿no? O sea, en sentido del sistema, comenzando de tu sistema nervioso, ¿no? Porque justamente eso es lo que nos van a destrozar si no lo abrimos de otra manera. Porque los objetivos, por ejemplo, en una chamba como la que podrías tener, donde se tienen que lograr ciertas imágenes ya, y con objetivos de 24 horas o de 8 horas, o sea, no más. Lo primero que te va a atacar es ese sistema que está operando bajo esas circunstancias. Si logramos que esos sentidos salgan de la esfera de, por ejemplo, ese tipo de pulsión mecánica o electrónica o digital, para abrirse como estado de encuentro a un proceso mucho más básico, más laxo, si quieres, puede ser como un fármaco interesante. Yo creo que cada vez que voy, de hecho, a la práctica, salgo con esa especie de reward, ¿no? Como recompensa, ¿no? Me siento como recompensado, a pesar de que hemos dejado los plásticos igual que la otra vez. O sea, y cuando voy al sistema para ver el archivo, ahí es más jodido. Porque qué cosa, cuando tú estás en el archivo, en el sistema, estás en toda la... Estás en la carretera de la net, ¿no? En las autopistas, ¿no? Donde pasan unos carrazos, la gente a velocidad, pasa una película por el costado, pasan, ¿no? Comerciales, ¿no? Simposios, ¿no? Académicos, y tú te ves ahí como, ¿no? Como una especie de burro enfermo, ¿no? Que está ahí en la carretera y a punto que lo atropelle, ¿no? Entonces ahí, por eso hablaba del contexto donde se ve. Y nosotros, claro, estamos en un prostituto contexto que es YouTube o Facebook. Es que eso es el burdel de la burdel social, ¿no? O sea, está ofertado todo de una manera así viciada. O sea, en este momento nos están mandando los mensajes para promocionarnos. Si estuviéramos transmitiendo esto, lo estarían ahí, ¿no? Vendan su producto. Lo que dicen a nosotros es vendan cómo obtener ganancias a tu producto. Y ellos no entienden, coño, que no somos un producto. Entonces, yo estoy seguro que en poco tiempo nos van a poner las cosas más difíciles. O sea, que nos van a decir como, miren, están teniendo muy poco alcance, creo que derivenlo a otro, ¿no? A otra le vamos a ¿no? Mandar toda su información, lo vamos a pegar a otra plataforma, ¿no? Y ahí pues la monetarización, ¿no? Que habla mucha gente, los influencers y todos estos jóvenes que viven de eso, ¿no? Nosotros no estamos en YouTube para hacer influencers, es solamente porque queremos mantener un archivo, que tenemos riesgo, por eso tú tienes un backup, felizmente a medio plazo, pero porque si no, en un momento eso se va a explotar, o sea, si va a explotar, va a explotar. O sea, tampoco podemos confiarnos infinitamente que va a guardar nuestro trabajo. Por eso también está bueno grabar, por eso también está bueno escribir, ¿no? Y además la experiencia en sí también. Pero
Es muy importante, y eso lo leí hoy día, ¿no? En cualquier relación de existencia, de común existir, o de empatía, es importante dónde se está realizando ese común existir, dónde, el contexto, el ámbito donde se desarrolla eso. Eso define también la relación. Es muy diferente la relación que teníamos en Isash o en Pacífico. Pacífico que la de ahora, ¿no? Totalmente. Es más, empezamos mirando hacia allá y ahora estamos mirando hacia allá. Sí, Nosotros. eso es verdad, sí. Eso es verdad. ¿No? Pues como hicimos la otra vez, ¿no? Sí. Repetimos la acción. Al final, ¿no? A veces la hicimos al comienzo. Y yo creo que la posibilidad del proceso, de esta actividad, estado de encuentro, está allí en el hacer de la actividad misma. Tratamos de teorizar, ¿no? Mal que bien agarrarlo, ¿no? Tampoco es el objetivo, ¿no? O sea, Sí, claro. de estar aquí en esta autoentrevista, de tratar de, vamos a enmarcarlo, ¿no? Sino más bien un poco, ¿no? Solo decirle que hablamos, solo decirle que tenemos cuerdas vocales, ¿no? No estamos todavía, hemos hecho el voto, ¿no? No somos muditos. Y eso, ¿no? ¿Sí? Por ahí, algo más. Continuará. To be continued. Que es diferente, ¿no? En inglés es to be continued, ¿no? Que significa, como lo traduce, sería para ser continuado. O, sí, para ser o hacer continuado. Y habla de las películas, ¿no? O de las series, ¿no? Sí. Pero me gusta porque es mucho menos, es como el material va a ser hecho más. En cambio, en el español es como que es un sujeto, continuará, ¿no? O sea, ya es un sujeto, ¿no? Que va a continuar. O sea, como una persona continuará su existencia, ¿no? O sea, como que tratamos nosotros en el español siempre de subjetivizar, ¿no? Siempre las cosas, incluso cosas que pueden ser tan absurdas como la serie de cualquier serie de Netflix, lo que sea. Pero no sé si sale eso todavía, ya no. Vale. Se cayó, no, se cayó. Sí, ya está fuera off the record, pero eso. ¿Sí? ¿No paro? Sí, ya no.